Hola, muy buenos días. Que el Señor Jesús nos bendiga, nos guarde, nos ayude. Que el Señor Jesús extienda su misericordia, su amor, su benevolencia, su poder sobre usted y sobre mí. Gloria a Dios en este día, en este bendecido día. Yo declaro cielos abiertos. Declaro que el Señor Jesús nos mira con ojos de misericordia. Declaro que los ojos de Jesús están puestos sobre los justos y su oído atento a nuestras oraciones. Está oído y atento a sus oraciones y a su ruego y a sus necesidades, así como de las mías, como mis necesidades, mi ruego, mis súplicas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dando gracias a Dios por este nuevo día. Dando gracias a Dios por esta nueva oportunidad de transitar una vez más. Gloria a Dios. Dice, yo tengo una plena seguridad de que somos seres espirituales con una experiencia humana. Gloria a Dios. Somos seres espirituales con una experiencia humana. Gloria a Dios, porque dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. En ese momento, Dios, como tal, Dios es espíritu, pero no había venido en carne, no había venido en la persona de Jesús. Entonces, en ese momento, cuando Dios creó el espíritu del hombre y el espíritu de la mujer, dice que nos creó a su imagen y semejanza. O sea, fue el espíritu del hombre y el espíritu de la mujer. El espíritu que introdujo en Adán, a través del aliento o el soplo de vida que sopló a través de su nariz, en Génesis 2:7, lo creó en Génesis 1:27. Gloria a Dios. Que antes que exista la vida física, ya Dios ha planificado desde la vida espiritual. Ya Dios lo ha creado usted y me ha creado a mí en el espíritu, antes de nacer físicamente. Esto es otro secretico de teología. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por mi casa, por mi vida, por mi esposa, por mi familia, por mi hijo, por todo lo que tengo, por todo lo que mi Jesús me da y aún por lo que no tengo. Dándole gracias a mi Jesús por permitirme conocerle. Dándole gracias a mi Jesús por permitir que conozca su voluntad y hacer de su voluntad mi voluntad. Gloria a Dios en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Tomando en cuenta que si fuese por mis necesidades, yo no hiciera otra cosa que predicar la palabra y enseñar la palabra, porque es lo que me gusta y es lo que me envió Dios a hacer. Es lo que me envió Jesús a hacer, a predicar su palabra y a enseñarla. Mas sin embargo, soy un alma. Tenemos que tomar en cuenta que somos alma. No somos espíritu, ni somos carne. Somos la fusión y el resultado es el alma. Cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, eso representa lo que es humano, lo que es carnal, lo que es natural. Cuando creó la figura de Adán del polvo de la tierra, la figura o el muñequito estaba inerte en el suelo. Estaba sin vida, estaba muerto. Y no fue sino hasta que Dios sopló aliento de vida a través de su nariz. Dios le sopló el espíritu. Dios le sopló el espíritu a Adán a través el espíritu que había creado en Génesis 1:27. Lo sopló a través de la nariz de Adán en Génesis 2:7. Sopló el espíritu del hombre en sus distintos géneros, tanto hombre como mujer, varón y hembra. ¿Por qué? Porque de la costilla de Adán, Dios creó a Eva en lo físico. O sea que ya cuando Adán recibe el soplo de aliento de vida a través de su nariz, Dios estaba soplando la vida del hombre y de la mujer a través de ese aliento de vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Bueno, dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores, el reverendo José Olivares, el patriarca, dándole gracias a Dios por su amistad, por su confianza, por haberme recibido y aceptado como un miembro de la familia de la fe, dándole gracias a Dios por permitir tener tal calidad de pastores, dándole gracias a Dios por su conocimiento, por su enseñanza, por su paciencia, por su doctrina. Tantas cosas que hay que admirar y resaltar de una persona, a veces no alcanzamos a describirlas con nuestras palabras. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor, el presbítero Moisés Olivares, dándole gracias a Dios por su paciencia, por su confianza, por su enseñanza, por su doctrina, por su amistad. Dándole gracias a Dios por su confianza, por su amistad. Gloria a Dios. En esta ocasión nos disponemos a continuar con el ciclo de enseñanza que hemos venido desarrollando de los libros de la Biblia. En esta ocasión le corresponde al libro de Joel. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, verso 17, que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, vamos a proceder con esta instrucción cristiana. Joel, autor. El nombre de Joel significa literalmente Jehová es Dios. Jehová es Dios. Dios se revela a sí mismo. El nombre de Jehová significa Dios. Bueno, el nombre de Joel significa Jehová es Dios. Este es un nombre muy común en Israel. Y de Joel, el profeta, se dice que es hijo de Petuel. Nada se sabe de él o de las circunstancias que rodearon su vida. Parece que vivió en Judá y profetizó en Jerusalén. Joel. Fecha. No hay manera de fechar el libro de Joel con toda exactitud. Y los especialistas varían en sus opiniones al respecto. Joel contiene referencias que también aparecen en Isaías y en Amós. Compárese Amós capítulo 1, verso 2 con Joel capítulo 3, verso 16. Vamos a hacer solo una comparación. Amós capítulo 1, verso 2. Gloria a Dios. Amós capítulo 1, verso 2. En el nombre de Jesús. Dijo Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Gloria a Dios. Esto hay que compararlo con Joel 3:16. Gloria a Dios. En el nombre de... Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Jesús será la esperanza de su pueblo, porque Jehová significa Dios, y el nombre de Dios es Jesús. Gloria a Dios. También hay otras citas que comparar. Isaías 13:6 con Joel 1:15. El libro de Joel tiene mucha referencia al libro de Isaías y al libro de Amós. Vamos a continuar. La opinión predominante de los círculos conservadores es que Amós e Isaías se apoyaron en Joel. Ellos se apoyaron en el libro de Joel, lo que hacía de este uno de los profetas menores. Gloria a Dios.
Aún más, el culto de Jehová, restaurado por el sumo sacerdote Joiada, durante el reinado de Joás, capítulo Segunda de Reyes, capítulo 11, verso 2, Segunda de Crónicas, capítulo 23, Segunda de Crónicas 23, 16. Es asumido por Joel la restauración del tabernáculo. Gloria a Dios. De ahí que muchos sostengan que este profetizó durante los primeros 30 años del reinado de Joás, del 835 al 796 a.C., cuando Joiada actuaba como consejero del rey. Ello ubicaría su ministerio entre los años 835 y 805 a.C. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Trasfondo del libro de Joel. Joel profetizó en una época de grandes conmociones para toda la tierra de Judá, para todo el pueblo consagrado a Dios, todo el pueblo del pacto. Gloria a Dios. Una enorme plaga de langostas se había desnudado, una enorme plaga de langosta había desnudado la vegetación de los campos, ¿sabes? Se había comido lo verde de todos los árboles. Destruido el pasto de las ovejas y del ganado, y aún el follaje de los árboles. Gloria a Dios. En solo una época, lo que un día fue una tierra plena de belleza y verdor, se convirtió en un lugar de desolación y destrucción. Gloria a Dios. Descripciones contemporáneas del poder destructivo de las plagas de langosta confirman el cuadro trazado por Joel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La plaga de langosta que describe Joel era la mayor que se había visto en la tierra hasta entonces. Todas las cosechas se perdieron. Incluso los sembrados de semillas para la próxima cosecha se habían perdido. El hambre y la sequía azotaban todo el país. Gloria a Dios. Gracias, mi Jesús, por tu mensaje. El hambre y la sequía azotaban todo el país. Gloria a Dios. Dios nos guarde. La gente y los animales morían. A los ojos de Joel, tan grande devastación tenía una sola explicación. Se trataba del juicio de Dios. Gloria a Dios. Y naturalmente, sobre Venezuela hay un juicio a causa de la idolatría, a causa de la mundanalidad, a causa de las prácticas paganas. La gente no toma en cuenta a Dios. Dios no existe para muchas personas, para muchos venezolanos. Entonces Dios aparta su cuidado del pueblo de Venezuela, porque no es un pueblo que le adora, que le reconoce. Gloria a Dios, que en esta hora yo declaro cielos abiertos y declaro que el Señor Jesús nos mira con ojos de misericordia. Contenido del libro de Joel. El libro de Joel se divide en dos partes. La primera, del capítulo 1, verso 1 al capítulo 2, verso 27. Que trata del presente juicio de Dios. Contiene un llamado al arrepentimiento y una promesa de restauración. Contiene un llamado al arrepentimiento que debe existir en este tiempo. Y Dios nos va a restaurar, una promesa de restauración. ¿Cuántos sabemos que Dios lo que promete lo cumple? Si Dios prometió que nos iba a restaurar, volvamos a Él, pongamos nuestra devoción en Él, y Él en su tiempo nos va a dar más del estado original. Vamos a ser restaurados para Dios. Cuando Dios restaura para Él, o sea, hace todo nuevo y todo de la manera que a Él le agrada. Gloria a Dios.
En su sermón a Israel, Moisés, en Deuteronomio 28, del verso 38 al verso 46, advirtió que si la nación era desobediente, toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por langosta. Eso es una profecía que hizo Moisés en Deuteronomio. Gloria a Dios. El profeta cree que ese día ha llegado y describe gráficamente los horribles ejércitos de insectos en un lenguaje profético, cargado de poesía. Hola, buenos días. Cargado de poesía. Oleadas, 4 oleadas de estas horribles criaturas lo han consumido todo. Pero 4 oleadas de langosta consumieron todo lo que había en Israel y Judá. Lo que beben no tienen vino. Los que beben no tienen vino. Los sacerdotes no tienen nada que ofrecer en el sacrificio a Dios. En ese momento se había acabado con la flora, la fauna. No había nada que ofrecerle en holocausto a Dios, en sacrificio por la remisión y el perdón de los pecados del pueblo. Porque en ese momento lo que había era juicio de Dios. Así como en este momento ha empezado el juicio de Dios sobre Venezuela. Gloria a Dios, que hasta que usted y yo no extendamos el mandato de Dios, que es la gran comisión, y prediquemos la palabra y que la gente se convierta y que cambie su mentalidad, entonces Dios no va a poder hacer nada, ni a través de usted, ni a través de mí, ni a través de los habitantes de este país de Venezuela. Los campesinos y cultivadores de vides no tienen nada que cuidar. O sea, las uvas ya no habían. O sea, no había vino, no había nada. O sea, en ese momento la tierra había quedado desprovista de todo alimento. Gloria a Dios. No hay aspecto alguno en la vida de Judá en que no haya sido dramática y trágicamente afectado. No hay aspecto alguno en la vida de los evangélicos, en la vida del pueblo del pacto, los que estamos bautizados en el nombre de Jesús, que no haya sido trágicamente afectado, como en este tiempo también. La segunda sección, el capítulo 2, verso 28, al capítulo 3, verso 21, explica que esta plaga, con todo lo horrible que fue, no es nada comparado con el juicio divino. O sea, estamos viendo un precedente de lo que va a acontecer si el pueblo no vuelve su corazón a Dios. Gloria a Dios. Comparado con el juicio divino que se aproxima. Gloria a Dios. Este sería un tiempo cuando no solamente Judá, no solamente los evangélicos, sino todos los pueblos, los creyentes y los no creyentes, deberán comparecer ante Dios. Gloria a Dios, porque el juicio no viene solo sobre los evangélicos de Venezuela, sino sobre todo el pueblo. Los evangélicos somos los que tenemos la responsabilidad de llevarlo a usted y a los vecinos y a todos los que no conocen a Dios al conocimiento de Dios, para que podamos tener fe. Y entonces Dios puede obrar en nuestra tierra a través de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria a Dios. En esta ocasión, cuando el sonido de las langostas será silenciado, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Jehová rugirá desde su congregación. Jehová rugirá desde la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, desde su pueblo. Gloria a Dios. Y temblarán los cielos y la tierra. Eso queda en Joel, capítulo 3, verso 16. Aterradores portentos celestiales tendrán lugar. O sea, muchas señales celestiales del cielo van a tener lugar en este tiempo, cuando el pueblo de Dios se conecte en fe y en su pensamiento con el Señor Jesús. Dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 23, verso 6.
No, capítulo 26, verso 3. Isaías, capítulo 26, verso 3. Dice, tú guardes en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El enemigo como tal no conoce nuestros pensamientos, pero Dios sí los conoce. Cuando pensamos de continuo, entonces Dios nos mira con ojos de misericordia y nos ayuda. Gloria a Dios. El sol se convertirá en tinieblas y la luna se convertirá en sangre. Capítulo 2, verso 31 de Joel. Este será nada menos que el día grande y espantoso de Jehová. Gloria a Dios. Cuando esas señales se hagan reales, ese viene el juicio. Gloria a Dios. El día de Jehová, cuando Jesucristo viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Gloria a Dios. Capítulo 2, verso 31 de Joel. Sin embargo, no debemos pasar por alto la lección más sobresaliente de la breve profecía. Gracias a la unción del Espíritu Santo, Joel extiende su vista cientos de años adelante. Dios le permite ver en lo sobrenatural, ver el futuro, hasta el día en que Dios derramará de su Espíritu sobre toda carne, hasta este tiempo, cuando Dios a través del bautismo derrama su vida en usted y en mí, a través del bautismo en el nombre de Jesús, nacemos del Espíritu Santo del Señor Jesús. Gloria a Dios. Ello constituirá el preludio de la devastación y el juicio del día del Señor. Gloria a Dios. Un tiempo cuando todos los creyentes experimentarán la presencia del Espíritu de Dios. Los creyentes, los que creemos en Dios y creemos en que Dios es maravilloso, que estudiamos la Biblia y sabemos lo que Dios es capaz de hacer, entonces experimentaremos la presencia del Espíritu de Dios. Bueno, de por sí ya la estamos experimentando. Gloria a Dios. Lo que pasa es que en un ambiente donde hay mucha idolatría, mucha ignorancia, mucha falta de fe, Dios no puede obrar. Vamos a recapitular algo. Cuando Josué le dijo al pueblo de Israel, cuando le daban la vuelta a los muros de Jericó, para que Dios hiciera el milagro y derribara esos muros, esa fortaleza que no permitían que el pueblo de Dios penetrar en Jericó. Josué le dijo al pueblo, no murmuréis, no digan una palabra, ¿me entiendes? Porque Josué traía la enseñanza de los 40 años o los 38 años en el desierto a raíz de la murmuración y de la falta de fe del pueblo de Israel. Dios permitió que duraran 38 años dando vuelta en el desierto, 40 años. Gloria a Dios. Bueno, en este tiempo, hasta que el pueblo de Venezuela no se consagre y reconozca que Jesús es Dios y que Él tiene el poder para hacer todo. Dice la palabra que Dios suplirá nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Pero si usted no cree y si yo no creo todo lo que puede hacer Jesús, entonces no se manifestará la gloria de Dios ni en su vida ni en la mía, ni en la vida del país, ni a nivel individual ni a nivel colectivo. Gloria a Dios. Porque todo tiene un principio y el principio somos nosotros. Y después se irradia esa energía en nuestro ambiente. Gloria a Dios. La presencia, vamos a recapitular esto. Un tiempo cuando todos los creyentes experimentarán la presencia del Espíritu de Dios. Y formarán una comunidad profética sobre la tierra. Una comunidad profética en la tierra. Estas palabras son el espíritu de profecía. Estas palabras se cumplen. Cuando usted estudia la palabra de Dios, y entonces, así como yo dije
de los muros de Jericó en este momento. Entonces, yo profeticé porque yo hablé conforme a la palabra de Dios refiriéndome a este país. Y entonces en el momento, yo puse esa semilla en el ambiente espiritual del país. Cuando el pueblo, cuando usted, cuando su familia, cuando los seres inconversos, así como mis familiares inconversos, se conviertan a Dios, entonces Dios va a obrar en su favor y en mi favor y en el favor de Venezuela, en el nombre de Jesús. Yo declaro cielos abiertos y declaro que los ojos y el oído de Jehová está inclinado en esta declaración de su palabra. Cuando profetizaran por igual los jóvenes como los viejos, porque todos tenemos espíritu, tanto joven como viejo que se bautiza en el nombre de Jesús, tiene el Espíritu de Dios en su interior y puede hacer todo lo que Dios hizo mientras le demos fluidez a Dios a través de nuestro conocimiento, nuestro pensamiento. Gloria a Dios. Cuando nuestro pensamiento nosotros albergamos que Dios es capaz de hacer algo, entonces Dios puede fluir a través de usted y a través de mí en ese pensamiento, porque Él da la carga en el espíritu, pero el pensamiento o lo que creemos permite que esa energía pueda fluir a través de nuestro interior al exterior. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto es teología bíblica. Se llama esto. Los hombres y las mujeres. Cuando profetizarán por igual los jóvenes y los viejos, los hombres y las mujeres. La salvación no será la única bendición que recibirá Judá, que recibiremos los evangélicos, los creyentes en el Señor Jesús, los creyentes en su palabra. No recibiremos solamente la salvación. Será un tiempo cuando todo aquel que invocar el nombre de Jehová, el nombre de Dios, porque Jehová significa Dios, el nombre de Jehová, el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Jehová o el nombre de Dios? Jesús. Ese es el nombre de Jehová o el nombre de Dios. Gloria a Dios. Será salvo. Todo el pueblo, los que no han sido creyentes, los que no se han bautizado en el nombre de Jesús, pero creen, ¿me entiendes? Entonces, que cuando se bautizan y cuando nos bautizamos, invocamos el nombre de Jehová, invocamos el nombre de Dios, que es Jesús, entonces seremos salvos. Entonces Dios, dice la palabra que Dios pone sus ojos sobre los justos y su oído atento a nuestras oraciones. Dice, Jehová tiene su mirada puesta sobre los justos y su oído atento a nuestras oraciones. Dios está pendiente. Cuando somos bautizados en el nombre de Jesús, el Señor Jesús está pendiente. Jehová como tal, que es Jesús, está pendiente de sus necesidades y de mis necesidades. Gloria a Dios. Eso queda en el libro de Joel, capítulo 2, verso 32. Aplicación personal del libro de Joel. Joel profetiza la inauguración de la edad de la iglesia. Escuchemos esto con atención. Joel profetiza la inauguración de la edad de la iglesia. En ese momento, Joel miró, Dios le permitió mirar en lo sobrenatural al futuro, y Joel profetizó esta época, que es la época de la iglesia. Gloria a Dios. Un tiempo donde todos podrán invocar el nombre del Señor. El que crea puede llamar a Dios y Dios lo va a atender. Gloria a Dios. No va a ser algo exclusivo, no va a ser algo solo para mí, no, ni para usted, no, sino que va a ser universal. Todo aquel que sea bautizado e invoque el nombre de Jesús, Jesús estará ahí. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Un tiempo donde todos podrán invocar el nombre del Señor en todas partes, ser salvo de sus pecados y entrar a formar parte del reino de Dios. Gloria a Dios, gracias mi Jesús. Por medio de la presencia del Espíritu Santo del Señor Jesús,
la iglesia se convierte en el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Gloria a Dios. Por eso es que traemos del mundo espiritual. La cabeza transmite su dirección a nuestro espíritu. Gloria a Dios. La cabeza transmite su dirección a nuestro espíritu. Y nosotros cumplimos lo que Él transmitió a nuestro espíritu a través de nuestras manos. Transmite a nuestro espíritu. Nuestra alma o nuestra mente modula una respuesta y la expresamos a través de nuestra carne. O hablando o haciendo cualquier acción, cualquier trabajo que Dios haya puesto en nuestro interior, haya puesto en nuestro espíritu. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. Los propósitos redentores de Dios se extienden de esa manera a todo el mundo, a través de los creyentes cuyas vidas son llenas del Espíritu. Usted y yo somos los responsables, los portadores del Espíritu de Dios, de predicar e impregnar a otras personas con las buenas nuevas y la gloria que hay en usted y hay en mí. Gloria a Dios. Esta es la época en que ahora vivimos. Esta es la época en que ahora vivimos. Nuestro privilegio no es solo experimentar la salvación personal, sino es de ser aquellos que comuniquen las buenas nuevas a todos los que quieran escuchar. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. Nuestro privilegio no es solo experimentar la salvación personal, sino es de ser aquellos que comuniquen las buenas nuevas a todos los que quieran escuchar, a todos los que quieran crecer y creer y empezar a transitar una vida espiritual, a todo el que vea en usted y en mí algo diferente y quieran parecerse a nosotros. Entonces debemos mostrarle a mi Jesús. Gloria a Dios. Yo le digo a las personas, yo me equivoco, yo fallo porque mi Jesús todavía no me ha perfeccionado en lo sumo, ¿me entiendes? Pero yo te presento al Dios que todo lo puede, el Dios que sí puede perfeccionarte a ti y en su tiempo me perfeccionará a mí. Gloria a Dios. Lo que fue Joel para una Judá devastada, lo que fue Joel para una Judá que no quedaba nada en este tiempo. Gracias a Dios que mi país todavía no ha llegado a esas condiciones que vivió Judá en ese momento. Lo es la iglesia para este mundo afligido. En otras palabras, vamos a recapitular esto. Lo que fue Joel para una Judá devastada, lo es la iglesia para un mundo afligido, para este tiempo. En otras palabras, una voz profética de Dios, revelando su mente, llamando al arrepentimiento y extendiendo la esperanza de salvación al último y terrible día del Señor. Gloria a Dios. El mensaje de Joel es conciso y claro. O sea, es es directo. Si terrible fue la plaga de langosta, esperad a ver el día del juicio del Señor. O sea, nadie se imagina cuando Dios venga y establezca su juicio, cómo serán las condiciones de la tierra en ese tiempo. Gloria a Dios. O sea, va a ser algo horrible. Como verdadero profeta de Dios, Joel no cesa de predecir el día del juicio y el día de la gracia de Dios. Gloria a Dios. Cristo revelado en el libro de Joel. Joel miraba hacia un tiempo futuro, cuando Dios traería juicio sobre sus enemigos y los enemigos de Israel, los enemigos de su pueblo, de su iglesia. Cuando las naciones serían convocadas a rendir cuentas sobre sus actos. Gloria a Dios. También veía venir un día en que fluiría la abundancia del trono del Señor en Sión, en los que le alabamos, en los que glorificamos, en los que exaltamos el nombre de Jesús.
El instrumento que haría posible estos acontecimientos sería el Mesías. Será Cristo. Gloria a Dios. Será el Señor Jesús. Jesús es quien cerraría este periodo en la historia, derrotando a sus enemigos, recompensando a la iglesia y estableciendo definitivamente su reino de justicia en la tierra. Gloria a Dios. Además, es Jesús quien promete la venida del Espíritu en respuesta a su finalizada obra redentora y su regreso al Padre. Gloria a Dios. Tomando en cuenta que dice Colosenses 2:9 que en Él, en el nombre de Jesús, habita la plenitud de toda la deidad. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Además es Jesús quien promete la venida del Espíritu en respuesta a su finalizada obra redentora y el regreso al Padre. Juan 14, del verso 15 al verso 18. El capítulo 16, del verso 5 al verso 24. En el descenso del Espíritu, el día de Pentecostés, tenemos el regreso espiritual de Cristo para morar en los creyentes y dirigir a su iglesia. Joel predice su retorno en sentido físico y literal. Y eso es la realidad. Cuando el Espíritu Santo del Señor Jesús está en usted y lo domina y puede fluir a través de usted, no es usted en su carne, no, es el Espíritu Santo del Señor Jesús. O sea, es el Señor Jesús literalmente en la tierra, a través de usted y a través de mí. Gloria a Dios. En sentido físico y literal. Eso fue lo que profetizó Joel. Espíritu Santo en acción en el libro de Joel. Las alusiones de Joel al Espíritu Santo son notables. Fue sin duda el Espíritu Santo quien condujo al profeta a ver la mano de Dios tras todo lo que estaba ocurriendo y prever con tanta anticipación lo terrible del día del Señor. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. Fue sin duda el Espíritu Santo quien condujo al profeta a ver la mano de Dios tras todo lo que estaba ocurriendo, con tanta anticipación, lo terrible del día del Señor. O sea, el que no conoce, las personas que hemos sido bautizadas en el nombre de Jesús, que somos portadores del Espíritu Santo, somos los que podemos percibir y podemos ver con claridad y con certeza de que todo lo que está aconteciendo en el país tiene una causa espiritual. Gloria a Dios. Es que como tal, todas las consecuencias físicas tienen causas espirituales. Gloria a Dios. Pero el pasaje sobresaliente de Joel es el capítulo 2, verso 28 al verso 32. Aquí el profeta contempla un tiempo futuro, cuando el Espíritu de Dios se derramará sobre toda carne en este tiempo. Tanto jóvenes y viejos, hombres y mujeres tendrán esta experiencia. Esta sección de la Escritura esperó durante casi 800 años, como suspendida en el tiempo, en el momento de su consumación. Aunque el Espíritu había descendido sobre profetas y sacerdotes, nunca le había ocurrido tal cosa a un grupo tan numeroso de personas como en Pentecostés. Entonces, el día de Pentecostés, el Espíritu se derramó con tal poder y fuerza que atrajo la atención de las masas reunidas en Jerusalén para la fiesta. Gloria a Dios. Pedro apela a este pasaje profético y declara: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En Hechos, capítulo 2, verso 16, el apóstol Pedro hace mención de esto. Ha nacido la nueva era. La iglesia ha recibido el poder y ahora todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Vamos a recapitular esto. Ha nacido la nueva era. La iglesia ha recibido el poder. En el nombre de Jesús declaro cielos abiertos y declaro que esta palabra es profecía.
y es real en esta hora, en el nombre de Jesús. Ha nacido la nueva era, la iglesia ha recibido el poder y ahora todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndole. Hasta la próxima entrega.